Si les parece, les cuento un poco el tema del problema abierto Sí, y así después dale. ya nos queda grabado. Sí, sí. Pa, 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 pa. ¿Dónde estás? Acá. ¿Se llega a ver? Sí, Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, el tema es, se dispone de dos habitaciones como las que se ven en la figura, a las que se desea mantener a las temperaturas indicadas durante 10 horas por día. Se sabe que en esas condiciones las pérdidas de calor son de 500 kilocalorías por hora. Diseño una instalación eléctrica de dicha construcción de acuerdo con las normas nacionales respecto a conductores y la instalación de estos. Sería el tendido, digamos, ¿no? La instalación debería incluir el equipo de calefacción que pueda compensar las pérdidas térmicas y además la iluminación de los ambientes, tomas de conexionado, tipo y ubicación para poder conectar electrodomésticos de hasta 2 kilowatts y conceptos de seguridad eléctrica, que básicamente son las protecciones, el tablero con las protecciones. El mismo deberá ser calculado indicando el ingreso o acometida, el tipo de cableado y su disposición tendido, indicando el tipo de térmica y o termomagnética, digamos, ¿no? Si quieren poner disyuntor, lo pueden poner, pero con la térmica en cancha. Eh, el tema es que estas 500 kilocalorías por hora, si ustedes recuerdan la parte de transmisión de calor, esto es una potencia. Despreciando el rendimiento, si yo lo paso a kilowatts, me va a dar cuántos kilowatts consume la estufa. ¿Se entiende? Siendo una estufa Sí, eléctrica, sí. ¿no? Eh, lo que ustedes tienen que hacer es eh, armar la instalación eléctrica, hacer el tendido de los cables, por donde irían, y, bueno, respetando digamos, las consignas. Y acá lo que se evalúa mucho, más allá de la resolución del problema, es la presentación del problema. ¿Está? En la presentación del problema hay que presentar un informe bajo las premisas que están detalladas en el Word, que no la voy a leer de vuelta, pero básicamente pues está bastante bien explicado. Eh, o sea que acá una de las cosas importantes que se evalúa, ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de eso, pero son de alguna manera la capacidad de ustedes de poder comunicar resultados de una manera determinada, de una manera solicitada. Que si bien no llega a ser un artículo, va muy en línea de lo que puede ser un artículo científico. Entonces, fíjense que los elementos de lo que va a contener, lo que van a entregar a ustedes es una portada, el planteo o enunciado del problema, introducción y marco teórico que justifica las decisiones tomadas, la metodología de resolución, la presentación de los resultados y las conclusiones. Básicamente son casi los planteos, digamos, las secciones de un artículo científico. La idea es que ustedes empiecen a hacer una breve introducción a la escritura científica, siguiendo ciertas reglamentaciones o parámetros. Y una cosa adicional, que es algo que sirve mucho para ustedes, lo digo por años anteriores, es que también le compartimos un Excel, que ustedes lo llegaron a ver, a descargar. Básicamente el Excel es este. ¿Se ve el Excel? sí, sí. Bien. El Excel lo que es una rúbrica de corrección, que también es de autocorrección. Está dividido en ejes, un eje son aspectos formales, el otro eje es desarrollo, y otro es un eje de indagación, son 3 ejes, y en cada uno de esos ejes se miden dimensiones. Redacción, ecuaciones, organización del informe, bibliografía, explicación del modelo, justificación de cálculos, resolución y cálculo, uso de tablas y gráficos, así con cada uno de los ítems. Que son los ítems, las dimensiones son las cosas que vamos a evaluar nosotros en el momento de corregir. Y eso lo vamos a dividir en 3 partes. La vamos a dividir en
Nivel de logro alto, nivel de logro medio y nivel de logro no alcanzado, que implica reformular. Entonces, si ustedes en redacción logran una redacción correcta, tanto desde el punto de vista de lo coloquial, que las frases se entiendan que no sean de robot, y en lo técnico, que usen correctamente la terminología técnica, y el trabajo está organizado de acuerdo a cómo se pide, que tienen un poder de síntesis, digamos que usa un poco la guitarra, ahí se da como un nivel alto de logro de esta dimensión. Un nivel medio es que la redacción es correcta, pero podría mejorarse en lo coloquial o en lo técnico en la organización. O sea que el trabajo todavía se le puede dar una vuelta de rosca. Mientras que si hay errores que hacen que, errores en lo técnico, errores en lo coloquial, directamente ahí se reformula. Así con cada uno de los ítems. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, Entonces, sí. nosotros vamos a utilizar para corregir, Ramiro y yo, en la parte de corrección, están de vuelta las dimensiones, y para cada dimensión va a haber un valor alcanzado por ustedes. Entonces, lo voy a poner al azar. Vamos a hacer que la grilla de corrección, según el criterio nuestro, le da así a ustedes. El trabajo tiene un 8. O sea, la nota va a salir de acuerdo a cómo, eso obviamente está todo, digamos, está automatizado. Si ustedes sacaran todos unos acá, le daría 10 la nota. Si ustedes sacaran todos unos acá, le daría 6, que es la nota mínima de aprobación directa. Si hay algún caso en donde le da 1 en bajo, no se acepta, hay que revisar. O sea, entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes cuando van haciendo el trabajo, usen la rúbrica para autocorregirse y puedan lograr entregar el trabajo con esta planilla llena por ustedes, según el propio criterio. Y nosotros después vamos a agregar el criterio nuestro. La idea es que ustedes tan cerca o lejos estén de tener un criterio de corrección de las cosas propias. ¿Se entiende? Sí, profe. Y eso de paso les sirve si, bueno, a ver, acá me está faltando un poco en la resolución, porque bueno, pero bueno, ya está, lo quiero entregar el trabajo. Bueno, le pongo un 1. Entonces yo ya sé, digamos, que no está. Se podría mejorar, pero bueno, ya es diciembre, estoy con el pan dulce. ¿Se entiende? La idea es que la experiencia da que esto hecho por ustedes se acerca mucho a lo corregido por nosotros, pero siempre los estudiantes son más autoexigentes que el docente. ¿Se entiende? Cuando lo hagan y lo hagan en forma criteriosa, van a ver que nunca le va a dar mejores unos, o es muy, muy difícil que le dé mejores unos que a nosotros. Ustedes son mucho más autoexigentes con uno mismo. ¿Esto para qué? Esto es simplemente, no es vinculante, no es para nada. Que llegue de ustedes, simplemente a mí me sirve para ver cómo se autocorrigieron. Pero eso no implica nada. ¿Se entiende? Es simplemente para que hagan este ejercicio que es bueno para ustedes. Entonces se entregan el trabajo y en la última parte del trabajo ponen autocorrección y copian esta planillita, una foto de esta planillita una vez que se la llenaron por ustedes. Obviamente no van a entregar una planilla con que diga acá abajo, bajo, bajo, porque implica que lo tienen que retocar el trabajo. O sea, puede pasar que ustedes tengan un 1 en ecuaciones, en medio, y el criterio del docente diga, no, acá no, esto no da para un nivel medio, esto da para rehacer. Por esto, por esto y por esto. Bueno, está bien, se rehará. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. ¿Cuánta fecha de entrega tiene esto? ¿2? En principio tienen que entregarlo en diciembre. Después vemos. Pero bueno, una entrega debería ser en diciembre y la otra, y la segunda entrega debería ser en febrero. Pero bueno, acá el tema de entregas también está porque esto no es un examen. Esto es una entrega donde hay que
corregir, hay un ida y vuelta, entonces, mientras más se lo saquen de encima, a ver, diciembre es diciembre, ¿se entiende? Todo diciembre. Entonces, cuando puedan ponerse con esto, se ponen con esto y lo hacen. Esa es la cuestión. ¿Va bien? ¿Me dan un Sí, profe. minutito, por favor? Bien, volví, disculpen. Bueno, ¿alguna duda adicional más allá del compañero con respecto al tema de la fecha? No, yo una consulta tenía, Franco, buenas tardes. ¿Qué se Fran? ¿Va a haber algún acercamiento preliminar a la fecha de entrega? Es decir, se me presenta una duda en la conformación, para mí no le encuentro la vuelta, un acercamiento con vos o con Mirá, Ramiro, hay un así, tema de distanciamiento social, es por fíjate, yo no me acá. voy a acercar mucho a vos, Franco, pero No, claro, me refiero a un Zoom, nos mandás un una por WhatsApp y nos mail. preguntás. Y Ah, si, joya, y si el listo. WhatsApp no alcanza, lo que hacemos es directamente pautamos una reunión y nos conectamos. ¿Cuál es el problema? No, sí, más que nada es un pantallazo principal de decir, mira, che, lo estoy encarando por acá, está bien, está mal. No, me parece que lo tenés que Me parece repensar. perfecto la pregunta y la respuesta es esa. Cuando les toque Perfecto. la mano, nos mandan un WhatsApp y con Ramiro nos fijamos a ver quién está más holgado de tiempo y lo vemos. ¿Está? Dale, buenísimo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿va a haber algún modelo de ejemplo? No, Ah, bueno. fea respuesta, ¿no? Pero bueno, no. Ve. No, porque la idea es que ustedes puedan seguir la normativa. La normativa es lo suficientemente clara como para que ustedes puedan armarlo. Y las preguntas intermedias de cómo vamos, el cómo vamos implica, digamos, algo, digamos, tengo una idea, tengo un esquema, tengo un esqueleto. ¿Vamos por buen camino? Sí, bueno, avanzamos. ¿Se entiende? Acá necesitamos, Sí, acá se necesita un poco de ida y vuelta. Porque esto es una producción propia. Es una construcción que no es un instante. Lleva tiempo. Entonces, lo sano y lo lógico sería que haya varios idas y vueltas y preguntas y esas cuestiones. Y que cada uno se vaya. Porque también lo importante en esto, una de las cuestiones importantes que nosotros necesitamos también es que ustedes aprendan a preguntar. Y para aprender a preguntar hay que ver, digamos, cómo encaran la cosa. Entonces, encontrar las preguntas acá no es tan sencillo como resolver un problema. Desde el punto de vista del armado, digamos, ¿no? Entonces decir, bueno, está bien. Si me pide este título, bueno, ¿qué va en el marco teórico? Dice, el marco teórico suficiente como para justificar los cálculos realizados. Bien, no hablemos de copiar libros, simplemente digamos, bueno, según la ley de Ohm, voy a hacer el cálculo de caída de tensión en el cable. Bueno, tal, según tal, ¿se entiende lo que digo? sí, Eso es a donde uno tiene que ubicar en el marco teórico, por ejemplo, al lector o la lectora, lo tiene que ubicar en el área de la física que uno se está refiriendo, en ese sentido. ¿Está? sí. O sea, la idea es que ustedes avancen, armen un esquema y empiecen a preguntar. Y sobre eso después particularmente lo vamos viendo. Profe, el trabajo es individual, ¿no? Porque yo tengo unos compañeros de otros grupos que me dijeron que eran grupo, pero creo que el nuestro es individual, ¿no? Y lamentablemente te quisiste quedar en el grupo 7. No, está bien, Sí, no vale la pero pena. quería confirmar. No vale la pena, no, digamos, en particular, digamos que prefiero que este trabajo sea una construcción individual. Está bien, perfecto, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, gente? Sí, yo tengo otra, profe. Sí, Perdón que listo. lo moleste. No, pero Eh, estoy recontento que me preguntan. no, si hay fecha del tercer parcial. Sí.
Estamos hablando de la primera semana de diciembre, más o menos. Antes no. Está bien. Está bien, está bien. Antes no. Sería el 2 de diciembre, sería que es miércoles. Si vos decís que es el 2, es el 2. Bueno, no tengo el almanaque cerca, pero mínimo el 2 de diciembre. Ah, puede ser que se pase una semana más inclusive. Y no sé, lo veremos, pero antes no va a ser. Perfecto. Pero Pasa ahora, que antes sería la semana que viene ya. claro, por eso Claro. digo, tampoco es que digo, me falta un montón para el 2 de diciembre. No, no falta nada. ¿No? O sea, tampoco hay que tirar mantener al techo. Por eso estoy evaluando si tomamos el 2 o lo pasamos una semana. Pero bueno, siempre el feedback lo tengo con ustedes y mientras más ustedes participen de acá y tengan dudas y veamos esas cuestiones, lo podemos. Si estamos Ramiro y yo solo, dejamos todo como está, porque suponemos que está todo bien. En cambio, si hay dudas, vamos, venimos. Por eso les digo, o estamos en el 2 o estamos en el 9. Perfecto, profe, yo por ahí soy repetitivo, pues me sumé 2, 3 minutos después de que arrancó la reunión, Dale. pero la consigna Estás del desaprobado, TP, Franco. Llegaste tarde, estás desaprobado. Ah. bueno, nos veremos en febrero. Bueno, No vi colgada la consigna del TP ¿cómo que en no? el- nada. Está en el coso, está en el foro. En el foro, perfecto. Me olvidé de decirlo, ¿no? No, por ahí lo dijiste y se me pasó, ¿eh? No, acá no lo dije. Si me olvidé de decirlo en el grupo de WhatsApp. Creo que no lo dijo. Bien, ahora después lo decimos entonces. En el foro Bueno, abrió ahora un lo nuevo buscamos. tema. En el foro del grupo nuestro, del grupo 7, abrió un nuevo tema que es problema abierto. Entonces la idea es que entreguen por el foro. Ok, Entonces nos queda, a Ramiro y a mí nos queda todo concentrado en un solo lugar. Si nos mandan por correo electrónico, yo empiezo a perder correos electrónicos, empiezo a preguntar a Ramiro, ¿quién tenía este correo? ¿Quién lo? Pues el que los pierde generalmente soy yo. Entonces la idea es que nos quede todo colgado del campus. O sea, cada entrega que hacen ustedes lo hacen por el campus. Cosas que nos quieren preguntar, uy, profe, esto, vos mandame un correo que lo abro y lo veo, me lo das para WhatsApp, que esto, que lo otro. Pero la entrega oficial, colgada del campus. Eso es lo importante. ¿Está, Franquito? sí, perfecto. Lo estoy buscando mientras. Dale, buscalo por la duda, si no me quedo tranquilo. Bien, ¿otra pregunta? Sí, Un segundito, gente. acá está. Muy bien. ¿Preguntas más entonces? Si no arrancamos pensando un poco en el parcial. Bien. No, más preguntas no. Ahí está yo lo encontré así. Está, ¿no? Y está el Word y está el Excel. Y hay un Y está PDF. y el PDF con Bien. las Porque masas. el PDF les explica de una manera un poco más profunda que en el Word. Prefería hacerlo así, buscar directamente un documento oficial de cómo se cita correctamente una bibliografía. Entonces, chiquitita, creo que son una boscarilla nada más, pero está bien explicado cómo se cita. Acuérdense, chicos, que todo lo que ustedes, las decisiones que toman tienen que estar basadas en una fuente. Pero a la fuente hay que citarla. Si uno cita a la fuente, no pasa nada. Si uno no la cita, está robando. ¿Está claro? Inclusive cuando uno va a extraer una idea de un libro de texto, que lo puede hacer, pero tiene que avisar que está citando un libro de texto. ¿Se entiende lo que digo? Según el SEARS, la definición de la ley de Ohm es tensión igual resistencia por corriente. ¿Se entiende lo que digo? Sí.
Sí, la idea es esa. La idea porque así también no se parece ningún trabajo al otro. Las habitaciones quedan a criterio de diseño de ustedes, Toby. Es su casita, es su monoambiente o su dos ambientes, digamos. Así que lo definen ustedes. Bien, cualquier pregunta de esta que quede colgada después, traten de hacerla al grupo, chicos. No la hagan individualmente. Porque capaz que a otro de sus compañeros o compañeras le surge la misma duda. Entonces tratemos de estas preguntas que nos queden colgadas, que no salgan de hoy, háganla directamente al grupo WhatsApp, por favor. Así también favorecen a sus compañeros o compañeras. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Marquito. ¿La calefacción es de Eléctrica. eléctrica? Exactamente. Eléctrica. Sí, porque es Perfecto. instalación eléctrica. Si la haces acá no me consumí nada, entonces me salís barato. No, pero eléctrica, también eléctrica. diseño La eléctrico. estufa de Perfecto. velita. Bien. Sí, señor. Bien. Bueno, vamos a abrir. Bueno, hoy tengo ganas de que laburen ustedes, así que yo le voy a hacer un montón de preguntas. Espero que me ayuden. ¿Me avisan cuando ven la pantallita? Ahí está, profe. Perfecto. Bueno, yo les hago una pregunta. Supónganse que tengo este circuito eléctrico. Bueno, la bomba estaba puesta. Tengo este circuito eléctrico. Una batería. Una llavecita. Y una resistencia. Acá tengo la FEM. Acá tengo la resistencia. Bien. Y acá vamos a poner un par de ejes, donde voy a dibujar la corriente y el tiempo. Yo les hago una pregunta. Cuando se cierra el circuito, ¿qué corriente circula? Cuando se cierra la llave. Rami, ¿te fijas el chat por las dudas? Sí, perdón. Sí, a ver, esta la llegaste a ver, de Tobías. Es sobre el circuito. Lo anterior ya respondí toda, Rami. Listo, perdón. No hay problema. Escucho, gente. ¿Qué corriente circula? E sobre R. Sí, señor. E sobre R. O sea que cuando yo cierro, si yo el interruptor lo cierro en T igual a 0, y ponemos 0 acá, había 0 de corriente, y después paso a tener, si mi pulso me lo permite, una corriente igual a E sobre R. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, si cierro el circuito, aparece una corriente. Ahora, esa corriente, si circula una corriente por un conductor, ¿qué genera alrededor del conductor la corriente? Campo magnético. Bien. Dentro de la espira, porque en definitiva este circuito forma una espira cerrada. ¿Estamos todos claros con eso? Dentro de la espira, ¿el campo magnético entra o sale de la hoja, iba a decir, de la pantalla? Regla de la mano derecha. Dedo pulgar, sentido de la corriente, abrazo el conductor, ¿para dónde apuntan los dedos? Sí, me decías. No, que sale. ¿Estás seguro? La mano Sale de derecha. la pantalla. Usa la mano derecha. Dentro de la espira, no afuera, ¿eh? Les pediría, por favor, que no se rían de mis dibujitos, ¿está? Si este es mi dedo pulgar y este es el conductor, donde circula corriente,
La pregunta es, nuevamente, dentro de la espira, o sea, en el área esta, ¿cómo es el campo? ¿Entrante o saliente? Ah, entrante. Sí. Entrante. Perfecto. Vamos bien hasta ahí. Campo entrante. ¿Va bien? Entonces, yo voy a tener un campo entrante. Y afuera voy a tener un campo saliente. ¿Va bien? Ahora, vamos a sacar esto para que nadie recuerde mi dibujo. Igual está grabado, pero bueno. Igual creo que fue la mejor mano que me salió en la historia, mis 43 años de vida, más o menos. Entonces, ustedes dijeron que la corriente genera un campo, ¿no es cierto? ¿Va bien hasta ahí? Sí, profe. Ese campo, si yo lo multiplico por el área de la espira, por la sección de la espira, ¿qué me genera? Digamos, ¿qué estoy teniendo? ¿Qué estoy calculando ahí? Si hago B por S de la espira. Flujo. Estoy teniendo un flujo, ¿no es cierto? ¿Va bien hasta ahí? Flujo magnético. ¿Me siguen? Hola. Sí, profe. Bien. Ahora, antes de cerrarse la llave, ¿cuánto valía el flujo? ¿Cero? Porque varía cero la corriente, ¿no es cierto? Cuando yo cerré la llave, tengo un valor de flujo. Quiere decir que, ¿qué le pasó al flujo? ¿Creció? ¿Se entiende? Porque si pasó de cero a algo, significa que creció. O sea que lo que tengo es un delta phi positivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. La variación del flujo con respecto al tiempo. ¿Qué era? ¿Qué ley era? Que lo vimos la semana pasada. ¿Qué pasaba si en una espira se variaba el flujo que la atravesaba a través del tiempo? Generaba la contra. La fuerza contra La la fe. fe. La fe contra el electromotriz, que nosotros vamos a llamar fe inducida. Es otra forma de llamarlo. Para diferenciarla de la fe de la pila. ¿Va bien? Si el circuito estaba cerrado, esa fe inducida me generaba una corriente en el conductor inducida. ¿Qué iba a pasar con esa corriente? El sentido de la corriente. Se iba a tratar de oponer a la causa que lo generó. ¿Se entiende lo que digo? La pregunta es, ¿esta corriente inducida cómo va a girar? ¿Horario o antihorario? Recordamos que la corriente inducida obviamente va a generar un ¿qué? Un campo inducido. Un nuevo campo que se va a superponer con el campo celeste, que es el campo forzado, digamos, ¿no? Que es el campo que me generó la corriente producida por la pila. Ahora, la corriente esta inducida, ¿va a tener sentido horario o antihorario? Según la ley de Faraday-Lenz. ¿Qué tiene que hacer la corriente? El campo que genera la corriente se tiene que oponer a la variación del flujo. ¿Cómo varió el flujo magnético? ¿Creció o decreció? Creció. Creció. Por lo tanto, yo tendría que generar un campo que me genere un flujo que lo haga
no crecer. O sea que tendría que ser un campo como entrante o saliente de la hoja. Saliente. ¿Cómo logro un campo saliente con una corriente? ¿Para dónde tiene que girar la corriente? Sentido antihorario. ¿Se entendió? Esta es la corriente inducida. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, yo les hago una pregunta. Bueno, y obviamente esto me va a terminar generando un, digamos, otro flujo producto por el área, ¿no? Y ese flujo se va a compensar y va a autorregular a esta variación de flujo. La pregunta es, en un circuito serie nosotros estudiamos que había una única corriente. La realidad lo que está pasando ahora lo estamos estudiando paso por paso, pero en realidad la corriente va a ser una sola, va a ser la suma de la corriente original más la corriente que se produce por la variación del campo. ¿Se entendió lo que digo? ¿O no? Si alguno no entendió, que me diga que no, así no me quedo esperando. Y si todos entendió, díganme que alguno que sí. O capaz que se cortó. Sí. ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Sí Pero entendiste no, o si estás ahí? sí estoy acá, pero estoy pensando en lo que está diciendo. Bien. Lo voy a repetir de vuelta, así siguen pensando. Igualmente, el tema es así. Hasta que aparece una segunda corriente, ¿queda claro eso? Sí, eso sí. Bien. Esa corriente, obviamente, es producida por ¿quién? Es producida por esta FEM. Ahora, acuérdense que esta FEM inducida, ¿dónde está físicamente? A lo largo de cada partícula del conductor. ¿Está claro? Acá está la FEM inducida. Se produce en cada diferencial de longitud que yo tengo en el conductor. Toda la suma de los volts que tengo de FEM inducida lo termino llamando FEM inducida. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esa FEM inducida me genera una corriente inducida. Entonces, la corriente inducida se tiene que oponer a la causa que generó la variación de flujo. ¿Quién generó la variación de flujo? Esta variación de flujo, ¿quién la generó? La feminucidad. No, esta estoy hablando, ¿eh? La FEM inducida es producto de la variación de flujo. Ahora, ¿por qué varió este flujo? Vayan en la cadena de razonamiento. Porque varió el campo. ¿Y por qué varió el campo? Porque al principio no tenía corriente y después tenía corriente. O sea, ¿qué es lo que varió? De un valor 0 a un valor E sobre R. ¿Qué es lo que cambió? Corriente. Bien, si yo me tengo que, pero varió la corriente, o sea que yo me tengo que oponer al aumento de corriente, ¿se entiende? O sea, yo me tengo que oponer al aumento de corriente en función del tiempo. ¿Eso qué pasa? Eso, si yo sumo matemáticamente la corriente forzada, que es lo que me da la fuente, con la corriente inducida, si yo me tengo que poner, acá el crecimiento creció en un instante, ¿no es cierto? En un instante ya tenía de 0 pasé a E sobre R. ¿Se entiende eso? Sí, eso. Bueno, ¿ustedes piensan que eso es físicamente posible? ¿Que en un instante pasar de un valor de corriente a otro? No, es progresivo, toma unos milisegundos. Bien. ¿Por qué? Porque el circuito responde a la variación con la corriente inducida, logrando esto. ¿Puede tan horrible quedarme el dibujo? Esta es
la corriente total, la del circuito, la suma de la corriente forzada más la corriente inducida. Entiéndase más con su signo correspondiente. Ahí se están restando las corrientes, ¿entiende? Porque una corriente va en un sentido, otra corriente va en otro sentido. Entonces, el efecto de cerrar una llave en un conductor, aunque el conductor tenga una resistencia chica o grande, lo que va a hacer simplemente va a hacer que la curva verde crezca más rápido o crezca más despacio, pero nunca va a ser una recta vertical. Pero no va a llegar, pero va a llegar a la corriente total igual. Y va a llegar al E sobre final, R, digamos, como a E máximo. sobre R va a llegar. Ah, está Final. bien. Después vamos a definir qué es el final. Pero al final llega E sobre R. O sea, cuando pasa el transitorio. Capo, ¿estuviste viendo los videos? No, no. Bueno, es un capo. Tendrías que verlos. Sí. Cuando se elimina el transitorio, se llega al régimen permanente, que es la corriente final. Bien. ¿Va bien hasta acá lo que obviamente, fíjense que a medida que va pasando el tiempo, como esto no es una recta, es una curva, la corriente va creciendo cada vez menos a través del tiempo, ¿se entiende? Ven que a medida que al principio crezco mucho y después voy creciendo cada vez menos hasta llegar a no crecer nada. ¿Se entiende eso? Hola. Dividan esto en tiempos iguales, en delta t iguales. El delta t1 y en el delta t5, qué sé yo, ¿la corriente creció lo mismo? ¿O dónde creció más o dónde creció menos? Y claramente crece al principio más y decrece. Bien. Va creciendo menos al final. ¿Cómo? Después de claramente creció más, hasta ahí te escuché, después no escuché lo que dijiste. Que se va permaneciendo como una constante después. Bueno, el delta T5, como dijiste, es menor que el delta T1. Y básicamente, si definimos por acá, que es un delta T8, prácticamente ya no varía la corriente. Entonces, si la corriente inducida era producto de la variación de la corriente, a medida que la corriente va bajando su variación a través del tiempo, ¿qué va bajando también? ¿Se entiende? Hasta que un momento desaparece la corriente inducida y ¿qué corriente termina quedando al final? Es la corriente final. ¿Se entendió eso? Obviamente hay todo un tratamiento matemático de esto que no pretendo hacerlo hoy porque estamos en un video previo al video que explica esto, o a la parte que explica esto. Digamos, vamos a entrar en el concepto de autoinductancia. No vamos a ver el transitorio, pero vamos a ver si el concepto de autoinductancia. Pero se dan cuenta de eso, chicos, que la corriente deja de variar porque como cada vez varía menos, la corriente inducida es menor y hasta llega un momento que me termina quedando la corriente que originalmente pensaba que iba a quedar, pero en lugar de en un tiempo cero, que se establece la corriente en el circuito, se establece en un tiempo finito. ¿Se entiende la diferencia? Yo no entiendo los conceptos de la energía, de electricidad, o energía, no, disculpe, electricidad, la corriente. Sí, la corriente. La corriente inicial, la corriente, digamos, que está pintada en roja,
si es la corriente que cuando apenas abro la tecla o conecto, es directamente la que obtengo por corriente eléctrica y y se genera una corriente electromagnética, puede ser. No, a ver, la corriente eléctrica es corriente eléctrica siempre. Sí, No existe una corriente electromagnética. claro. La podés llamar corriente inducida si querés, que es el nombre que le pusimos nosotros, pero sigue siendo movimiento de electrones. Y eso es una conducción de corriente en un material metálico, la llamamos corriente de conducción y es conducción eléctrica para los cristianos acá en Argentina, digamos. Va bien hasta ahí como nombre, digamos. Ahora, está bien la pregunta que vos hacés en el sentido de que nosotros arrancamos diciendo que esta corriente I mayúscula, como no teníamos en cuenta todo este análisis que hicimos, era la Fe sobre la resistencia aplicando la ley de Ohm en el circuito. ¿Hasta ahí está bien? Sí, sí, sí. Bueno, el tema es que para llegar a ese valor de corriente es necesario tardar un poco por todo el análisis que hicimos. Y dentro de ese análisis que hicimos aparece un término que es esta corriente inducida. Entonces, si vos te fijás, la corriente que me entregaría la fuente por ley de Ohm, que es esta, B sobre R, ¿va bien? A esa B sobre R, que es una corriente constante, le tenés que sumar con su signo, en este caso sería restar, otra corriente adicional que es inducida. O sea que la corriente real, que es la que vos decís, es la que yo llamé corriente total, que es esta. La curva verde es la corriente total. Qué lindo pincel que estoy usando, es multicolor. Es la corriente total, es la suma de la que va a haber cuando se termine toda la situación, más la corriente inducida. Físicamente la única que existe, en definitiva, y la medís es esta. Las otras dos son componentes de esta, ¿se entiende? Perfecto, sí, ya lo entendí. Profe, cuando plantea la ecuación, lo que no entiendo es cómo termina dando una curva si son sumas lineales. Ah, ¿vos sabés cómo varía la corriente inducida? No, Bueno, entonces por eso no sabés por qué da claro. curva. Está bien, no es un valor constante, digamos, a eso. No, no. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Y está bien la pregunta. Y la respondimos hace un rato. Los delta Sí, T, por el transitorio, sí, pues va no, no, cambiando con el... no. Los delta T, para delta T iguales, ¿la corriente varía de la misma manera? No. Quiere decir que se No. induce una corriente diferente todo el tiempo. De tal manera que sumada algebraicamente a la corriente que va a haber al final, me termina dando una curva. ¿Por qué? Porque la corriente, esta I, se va a terminar anulando en algún momento. En el instante inicial, bueno, no tiene esta forma la curva, ¿no? Pero no importa. No, está bien, tiene esa forma. En el instante inicial yo tendría la corriente total, que es la roja, pero tengo la amarilla que está cambiada de signo, porque viene acá abajo. Entonces, en el instante inicial la corriente inducida equivale a la corriente que tendría al final. Por lo tanto, la suma de las dos, ¿cuánto me da? 0. Un instante de tiempo después, ya la corriente inducida empieza a ser menor. Entonces esta curva empieza a levantar, porque si no siempre me daría 0. Hasta que la corriente inducida se va extinguiendo, ¿se entiende? Cuando la corriente inducida se extingue, me queda la corriente forzada. Y un arcoíris de colores me queda también. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Pero está bárbaro haberlo visto de esa manera. Está muy piola la pregunta, porque pudimos desglosar las dos componentes de la corriente. Está muy bello. Perfecto. Ahora, vamos al concepto que yo quería introducir antes de poder planteamos de última, vamos a plantear las ecuaciones transitorias, porque vale la pena, ya lo tenemos casi manchado el tema. La pregunta es, en esta área, yo voy a tener un flujo, ¿no es cierto? ¿Va bien hasta ahí? Que varíe, que no varíe el flujo, lo que sea, pero yo voy a tener un flujo. ¿Se entiende? Obviamente ese flujo va a ser un flujo dependiente del tiempo, ¿está bien? Pero va a ser un flujo al fin. ¿Va bien? Sí. Bien.
Entonces, la pregunta es, este flujo en definitiva es producido por la corriente. ¿Se entiende? Si la corriente es la que genera el flujo. La pregunta es, ¿hay alguna relación entre la causa y el efecto? O sea, entre la corriente y el flujo. En este caso casi la corriente total. Que también es en función del tiempo, si quiero. Vamos a cambiar a negro porque me estoy volviendo loco con los colores. La pregunta es, ¿qué era la capacidad, chicos? ¿Se acuerdan la relación entre qué? Entre la causa, que era una diferencia de potencial, y el efecto, que era cargar un capacitor. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué es la inductancia o autoinductancia? Es la capacidad de un circuito de enlazar flujo. ¿Se entiende lo que significa enlazar? Que pase el flujo por dentro de él. Dividido cuánto me cuesta. Si la inductancia, el coeficiente de autoinducción es alto, significa que con poquita corriente obtengo mucho campo magnético. Si la autoinductancia es baja, significa que necesito mucha corriente para tener un poquito de flujo. ¿Se entiende eso? No, ¿puedo ir de nuevo esa explicación? Sí. Vamos con la capacidad. Sí, Bien. Un capacitor, mientras más grande es, almacena más carga. sí, Eso significa que con la misma capacidad, perdón, con la misma diferencia de potencial, mayor capacidad implica mayor almacenamiento de carga, claro. variando el parámetro que vos quieras. La pregunta es, si yo dejo fija la corriente, si yo tengo poquito flujo de respuesta, eso implica que el coeficiente este es bajo. Si este coeficiente es alto, implica que yo puedo lograr mucho campo magnético con poca corriente. ¿Se entiende? Sí, Bien. Este coeficiente se llama coeficiente de autoinducción y se mide en henrys. Y se mide en Henry, que es la unidad de inductancia. Y son la base de los circuitos eléctricos, básicamente en donde ustedes pueden, a través de un parámetro, un coeficiente, definir particularidades del electromagnetismo. Las pérdidas eléctricas a través de la resistencia, la capacidad de almacenamiento de carga a través de la capacidad y la capacidad de almacenamiento de campo magnético a través de la inductancia. Son los tres componentes de un circuito que ustedes van a ver en teoría de circuito, electrotecnia o lo que vean en cualquiera de las especialidades que van a tener. Nos venía hasta acá, nosotros hasta ahora habíamos visto circuitos resistivos puros nada más. Ahora vamos a ver circuitos resistivos capacitivos y vamos a ver circuitos resistivos inductivos. Y vamos a ver que ahora la cosa se empieza a complejizar un poquito. No mucho, no vamos a complicar mucho la vida, pero conceptualmente sí. Fíjense que ya de por sí no está variando la corriente a través del tiempo. O sea, yo tengo una variación temporal que antes no teníamos en los circuitos de continua. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, si yo dada una espira cualquiera, cuya espira circula una cierta cantidad de corriente, y esa espira, esa corriente a través de la espira genera una cierta cantidad de flujo que la atraviesa, vamos a definir el coeficiente de autoinducción como la relación que hay entre el flujo concatenado, y ahora le agrego la palabra N adelante porque ya no tengo una sola vuelta como tenía antes, sino tengo varias vueltas. Y esto se mide en Henry. O sea, Weber sobre Ampere es Henry. Ese es el coeficiente de autoinducción. La relación entre el flujo que atraviesa la propia bobina n veces, dividido la corriente que produce ese flujo. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Bien. En nuestro caso, en el problema nuestro que hicimos, nuestra L valía flujo sobre corriente. Porque el N era igual a ¿cuánto? A una sola. Bien. ¿Entendió eso? Bien. Ahora hay otro tema, que es básicamente el experimento de Faraday que hizo. Supónganse que yo tengo esto. Le pongo un detector de corriente, un amperímetro. La pregunta es, ¿va a circular corriente por el circuito de la derecha? Si cierro la tecla del circuito, sí. Cierro la tecla, te escucho, la cerré. ¿Va a circular corriente? ¿Y no va a generar un campo magnético que induya el otro circuito? ¿Cuándo induzco yo? ¿Cuando tengo un campo magnético o cuando ese campo magnético varía en el tiempo? ¿Qué me dice Faraday? ¿Se entendió la pregunta? Sí. Cuando varía en el tiempo, digamos. Una vez que está estable, no va a inducir más. Yo tengo este dibujito que es el dibujito de la corriente, ¿no es cierto? Sí, La corriente total. en el circuito 1. La corriente Claro total en el circuito 1. que ¿Está bien incluye la ahí? inducida y la... Está bien, perfecto. Claro, la total. Ya Sí. no me calienta más, digamos, a hacerla, porque ya la vimos con microscopio por adentro. Ahora ya vemos el macro, el paquete completo compramos. Mientras la corriente esté variando, que ya estudiamos por qué variaba todo eso, va a generar un flujo variable también. Ese flujo variable, como vimos por la regla de la mano derecha, tenía cruces acá, pero afuera ¿qué tenía? Salientes. Bien, Entrantes, perdón. Salientes, no, salientes saliente. por afuera. Si tengo al lado un circuito cerrado, o sea, una espira, la está atravesando una cierta cantidad de flujo, que no sé cuánto es, pero es una cierta cantidad de flujo está atravesando esta área. Mientras varíe la corriente, va a variar el flujo. Si varía el flujo, ¿qué se genera en el conductor de la derecha? Si tengo FEN y lo cierro en un circuito cerrado, ¿qué aparece circulando acá? Corriente, ¿no tendría que aparecer? Bienvenidos al concepto del transformador, gente. Les presento un transformador. O sea que yo puedo hacer circular corriente sin necesidad de estar conectado a una fuente. Si logro variar la fuente original, por cualquier motivo, en este caso es por cerrar una llave, la logro variar a través del tiempo. Obviamente, cuando se acaba esta corriente de variar, cuando no varía más, me quedo sin corriente en la parte derecha. Por lo tanto, sería piola que esta fuente fuera reemplazada por otro tipo de fuente, que ustedes la conocen porque es donde enchufan todo en sus casas, que se llama corriente alterna. Y la corriente alterna, la FEM de la corriente alterna, a través del tiempo, es esta. Entonces, siempre está variando la fuente que me entrega de sur a mí. Por lo tanto, siempre va a andar un transformador. Y siempre voy a estar induciendo por todos lados y siempre voy a estar acoplando por todos lados. No lo puedo sacar a Faraday de mi vida, digamos. Tampoco quiero, porque lo amo a Faraday. Mucho. ¿Está bien hasta ahí? Hola. Sí, hasta ahí está. Bien, ahora el tema es el siguiente. Es lo mismo si esta espira estaba acá o la movía para la derecha. ¿Si iba a inducir la misma corriente acá en este circuito? O sea, ¿si iba a inducir la misma FEM? Supónganse que la ponía acá. Y a medida que se aleje, el campo inducido va a ser... Decrece. O sea que la posición es importante. Y también la forma.
Porque la forma es importante, porque lo importante es el flujo que la atraviesa, ¿no? Obviamente. Entonces yo podría decir que hay una relación entre el flujo producido en el circuito 2, pero que lo produjo ¿quién? ¿Qué corriente? La 1. Esta relación se llama coeficiente de inductancia mutua. Y si el segundo circuito tiene n vueltas, n2 vueltas, este es el coeficiente de inductancia mutua. Es un coeficiente que relaciona la relación entre flujo sobre corriente, pero entre circuitos diferentes. Esta es la inductancia del circuito 2 con respecto a la corriente 1, la M21. Y va a coincidir, si el experimento lo hacemos al revés y la fuente la pasamos al circuito 2 y inyectamos corriente en 2, y nos va a dar el M12. El M12 es igual al M21, es simétrica la cosa. ¿Pero la inductancia es la misma? Esta es inductancia mutua, en valor es la misma, 8 Henry. 8 Henry. O sea, por el circuito 1 me genera 8 Henry, ¿en el circuito 2 me va a generar lo mismo? No, la inductancia mutua es una relación entre circuitos. No la tengo en un circuito. La tengo en el acoplado. Estos dos circuitos se llaman acoplados. ¿Por qué? Ok. ¿A través de qué están acoplados? A través de M. ¿Se entiende? Yo cuando hablo de inductancia mutua tengo que hablar de al menos 2 circuitos. En realidad 2 circuitos. Como mínimo. Pues después tengo la inductancia de 1 contra 2, 2 contra 3, 3 contra 1. Depende si yo tengo varios circuitos, digamos, ¿no? ¿Se entiende? O sea que si yo tengo mi espira 1 y acá tengo una espira 2, esta espira 1 va a tener una autoinductancia 1, esta espira 2 va a tener una autoinductancia 2, y entre ambas va a haber una inductancia mutua. La autoinductancia va a ser N1 por el flujo que atraviesa la bobina 1 cuando está circulando la corriente por la bobina 1. La autoinductancia 2 va a ser el número de vueltas de la bobina 2 por el flujo que atraviesa la bobina 2 dividido la corriente que está circulando en la bobina 2. Y el coeficiente de inductancia mutua va a ser 1,2 igual a 2,1, que va a ser igual a N1, Φ1, ¿qué corriente? Corriente 2, igual a N2, Φ2, corriente 1. Y acá hay que hacer una aclaración porque si no se van a equivocar. Este coeficiente, el M21, este Φ1, en realidad es el flujo que está apareciendo en la bobina 1, pero producido por la corriente 2, que no tiene nada que ver con este flujo, que es el flujo que también se lo llama 1,1, que es el flujo que es culpa de la propia corriente. ¿Se entiende la diferencia entre Φ12 y Φ11? Sí. Repito, el flujo propio en la construcción del valor de la inductancia es el flujo de la bobina 1 cuando es producido por la corriente propia, mientras que el Φ12 es el flujo en la bobina 1 producido por la corriente 2. ¿Va bien hasta ahí? ¿Y el otro es el flujo de 2 producido por la 1? L2 sería Φ22 y Φ2 sería Φ21. Acá. ¿Y qué me decías? Perdona, que... No, eso. Perfecto. Sí, porque si no quedaba mal, me había olvidado de poner. Yo me estoy mareando con una cosa. O Sí, sea, tendrían que tener una fuente también que genere la autoinductancia a cada bobina. A ver,
El tema es el Porque si siguiente. no, ¿cómo aparecería en 2, digamos, si no la tengo en 1? Bien. Vamos a hacer algunos experimentos para contestarte. ¿Va bien? Yo voy a hacer lo siguiente. Claro. ¿Te acordás un capacitor? Un capacitor, vos decías que era carga sobre delta U. Pero en definitiva, un capacitor plano dependía solamente de las consideraciones geométricas. Ahora, si vos le metías este delta U, obtenías esta Q para esta C. Pero esta C yo la construía físicamente con esto. Y respondía de esta manera cuando la conectaba a un circuito. ¿Va bien hasta ahí? Claro. Sí. Es físico. No va a pasar, no lo dije hasta ahora, pero es lo mismo con la bobina. Yo, una vez que construí el alambre y le di el número de vueltas, y a la otra bobina la puse cerca y la dejé puesta ahí, ya está definido L1, L2 y M12. Por el solo hecho de estar espacialmente y geométricamente definidas. Ahora, yo Pero si dependen de la corriente. ¿Cómo? Pero ¿cómo pueden estar definidas si depende de la corriente en esa ecuación? De vuelta. La capacidad. Sí, dependía solamente de la variable física, la distancia y el área. Todavía no lo calculamos, pero la inductancia depende solo de las componentes físicas. Okay. Ahora solo estamos viendo todavía la definición de cómo medir una inductancia. Está bien. Estamos definiendo física, Ahí. la estamos definiendo, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Por eso no te Sí, cierra. sí, ahí está. Por eso, con este razonamiento que acabamos de decir, vamos a hacer lo siguiente, 3 experimentos. Vamos a hacer el primer experimento. Número 1. Corriente en bobina 1 nada más. Con la corriente en bobina 1, ¿qué puedo hacer nada más? Puedo calcular L1 y puedo calcular M21. L2 no la puedo calcular porque el circuito 2 está abierto. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bueno, me llevo la fuente porque tengo una sola, no tengo plata. La desconecto de la bobina 1, la pongo en la bobina 2. La única corriente que va a existir es la corriente circulando por la bobina 2. ¿Qué puedo calcular ahí? L2 y ¿quién? Y M12. ¿Está? Obviamente estos dos, ¿cómo van a ser? Iguales, y ahí tengo definidos los 3 parámetros. Porque digo que son 3 porque el M es común. ¿Está bien? La única diferencia va a ser donde ponga la paleta que te mide el flujo, digamos. Si la pones Claro. en la bobina 1, la pones en la bobina 2, cuando está circulando la corriente por diferentes lados. ¿Se entiende? Sí. Está un poco desprolijo. Cuando veas el video, que está piola el video, el teórico, y vuelvas a esto, es un juego de niño que estamos hablando. ¿Se entiende? Sí, perdón que no lo vi antes de la clase. No, por favor, pará. Yo no estoy juzgando a nadie. Por eso lo estoy explicando. No. Igual ya sé. Por ahí me hubiera servido más la clase si ya lo hubiera visto. Pero si no me aburro si no me preguntan. Tranquilo, no pasa nada. Al contrario, está bien que me pregunten. ¿Va bien hasta acá? Ustedes en el video tienen un ejemplo donde calculan el flujo y calculan la corriente para una bobina y empiezan a jugar con las fórmulas y le termina quedando el coeficiente de autoinducción solamente en parámetros geométricos, como lo hicieron en su momento para la capacidad. ¿Está? ¿Va bien hasta acá, gente? Sí. Bien. Una última cosa. Cuando yo tenía un capacitor, ¿qué hacía? Agarraba y ponía el capacitor, ¿no es cierto? Conectado a una fuente. Cuando yo tenía una resistencia, ponía una resistencia y la conectaba a una fuente. ¿Cómo simbolizamos ahora el coeficiente de autoinductancia? La L. ¿Cómo se simboliza? Y nunca me sale el rulito. ¿Va bien? Este es el símbolo circuital de la inductancia. Y se supone que toda la inductancia que tenía distribuida, digamos, está toda concentrada en este parámetro. ¿Se entiende? Sí. Ahora, en mi circuito, en el que hicimos el análisis inicial,
yo tenía una resistencia también. O sea que en mi circuito no tengo una inductancia sola, tengo una inductancia y ¿qué también tengo? Tengo una resistencia, que me salió horrible, y una inductancia. ¿Se entiende? Ese es mi circuito eléctrico que responde a la experiencia física que hicimos cuando arrancamos la clase. ¿Va bien hasta ahí? Hola. Sí, también en un circuito tendrías digamos, algo de capacidad de los cables. La despreciamos, si no lo habíamos calculado antes, ¿eh? Es Ok. correcto lo que decís, pero la despreciamos. Si no, nos tendríamos que meter en circuitos RLC. Y son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Bueno, No queremos la complicar la vida en física 2 con esto, pero es correcto eso. ¿Por qué? Porque en definitiva el conductor está con respecto a otra parte del conductor a una diferencia de potencial. Por lo tanto, es como que voy teniendo diferentes capacitorcitos todo el tiempo, tendría. Es correcto lo que decís vos, más allá del chiste mío. Que no es chiste, digamos, en el sentido que es real y que la resolución de un circuito que tiene los tres elementos R, L, C, termina dando una ecuación diferencial de segundo orden. O sea que me queda la derivada segunda, la derivada primera y el término sin derivar, digamos, diferencial. Por eso, por ahora la despreciamos la capacidad y verdaderamente para este circuito no existe la capacidad, créanme. Es nada la capacidad que puede tener un conductor así. Entonces, la pregunta es, cuando yo cerraba acá, ¿se acuerdan que le pasaba la corriente? ¿Cómo crecía la corriente? Hasta un valor que era E sobre R. ¿Va bien, gente? ¿Se acuerdan de eso que lo vimos hoy? Hola. ¿Se acuerdan de esto? De este gráfico. Che, contesten aunque sea. Escriban. Sí, te escucho. ¿Qué dijiste? No, sí se entiende. Ah, bueno, no había entendido. Bien. Bueno, vamos a hacerla corta porque estamos haciendo, digamos, esta corriente que depende del tiempo va a tener esta forma. Bueno. Esta es la forma, para aquellos que preguntaban por ahí, la forma matemática de la corriente. Esta es una exponencial creciente. Fíjense que se agrega algo, depende de qué, la función. Tiempo. ¿Y quién es I0? Porque lo habíamos calculado I0. El I0 es el I máximo. Fíjense que cuando el tiempo tiende a infinito, E a la menos infinito da 0. Por lo tanto, me queda la corriente final. Y habíamos dicho que la corriente final era E sobre R. Quiere decir entonces que la corriente es igual a E sobre R por 1 menos E a la menos T sobre tau. Y obviamente esto está en amperes. ¿Está? La pregunta es, ¿una exponencial puede tener una unidad metida adentro de la exponencial o tiene que ser adimensional lo que tiene adentro la exponencial? Igual que un seno, por ejemplo, ¿no? ¿Puedo tener adentro un seno metros o adentro de una exponencial segundos? ¿Puedo tenerlo? No, debería No. ser adimensional. Por lo tanto, tau, que no podemos saber qué es, algunos sí, otros no, ¿qué unidad tiene que tener? De tiempo. Correcto. Si t se mide en segundos, tau se tiene que medir en segundos. ¿Qué es tau?
lo que se define como constante de tiempo. Y tau depende pura y exclusivamente del comportamiento o respuesta del circuito eléctrico. Yo les hago una pregunta. Si yo hago ohm sobre Henry, ohm es volt sobre ampere, y Henry era Weber sobre ampere. Ampere con ampere se van y me quedan volt sobre Weber. Si ustedes se acuerdan, volt sobre segundo me daba Weber, perdón, Weber sobre segundo me daba, que era el de Faraday. Weber sobre segundo me daba volt. O sea que si yo paso el segundo por este lado, el Weber para abajo y el volt, me queda que Weber sobre volt me da segundo. ¿Se entiende? Yo partí de ohm sobre Henry. ¿Y qué me terminó dando, mujer? Me terminó dando 1 sobre ohm. Entonces, Henry sobre ohm me termina dando segundos. ¿Qué es Henry? La inductancia del circuito. ¿Y qué es ohm? La resistencia del circuito. Quiere decir que yo, una vez que defino físicamente mi circuito, ya sé cómo va a responder la constante de tiempo. ¿Qué significa la constante de tiempo? ¿Qué pasa si ustedes reemplazan el tiempo en la ecuación celeste por un tau? Le quedaría menos tau sobre tau, ¿no es cierto? Sí. Menos tau sobre tau. E a la menos 1, ¿cuánto es? .037. Si hacen 1 menos 0,37 le da 0,63. Quiere decir que en una constante de tiempo la corriente aumentó un 63%. Esa es la definición de la constante de tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Bueno, depende del circuito, es un tau. El tau va a depender de cada circuito, cuánto vale L sobre R. ¿Se entiende lo que digo? Claro, depende de las características del circuito, va a variar lo que tardaría. Bien, entonces con eso que acabas de decir vos, no te vayas, por favor, seguime, así no me quedo solo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que esto no podía crecer así? Que si no crecía de la forma azul. Ahora, esto puede crecer así, puede crecer así, o puede crecer como la forma azul. ¿De qué va a depender eso? ¿De cuánto pesa la L con respecto a quién? A la La R. resistencia. Fíjate una cosa. L sobre R. Si L es chiquita y R es grande, este número es muy 0,000. O sea que la curva se parece más a la vertical. Y va a ser una curva muy empinada, crece muy rápido la corriente. Si la L es muy grande y la R es chica, el tiempo que tarda en crecer... loco, no crezco más, no crezco más. ¿Se entiende? Ahora, el valor final es sobre R. ¿Y cuando llego más o menos a ese valor final? $5 tau. En aproximadamente 5 tau se estableció, si ustedes hacen la cuenta, 5 tau, Rami no me acuerdo que es el 99 y pico %, ¿no? 5 tau de crecimiento. Que es lo más lento, digamos, que puede llegar a pasar. No, Lo no, más- a ver, 5 tau es siempre 5 tau. Tau puede ser un segundo o tau puede ser 28 horas. Depende de la relación L sobre R, ¿se entiende? Pero una vez que vos te compraste el circuito, si vos esperás 5 tau, llegás a I0. ¿Se entiende lo que digo? Sacando al 93, creo. ¿Cuánto? 93, si no recuerdo mal, 93, algo. Dejame hacer la cuenta, espera. Ah, pensé que era un poco más. Eso no es 5, no es 3 tau. No, por ahí. Déjame ver, ¿verdad? Sí, me parece que lo que está diciendo es 3 tau. O sea, hay que reemplazar lo que estoy diciendo a Ramiro, que está haciendo la cuenta Rami, es
reemplazar al tiempo por 5 veces tau. O sea que es e a la menos 5 lo que termina quedando. ¿Se entiende, gente? Es reemplazar el 5 tau acá adentro. Ah, 99,3. Bien, 99,3, o sea, 0,93. O sea que esto es 0,07 por 1 menos, me queda que yo alcancé el 99,3% de E sobre R a las 5 veces tau. Se considera que ya se estableció el régimen permanente, que es el 100%. En teoría, matemáticamente, el régimen permanente se alcanza nunca, porque es asintótica esta ecuación. Acuérdense que las exponenciales son asintóticas matemáticamente, se acuerdan del análisis 1. O sea que supuestamente, si yo hago pasar 88 tau, estaría al 99,99999999% de 100. Nunca voy a llegar a 100. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Entonces, porque como nosotros no somos matemáticos y queremos tener algo que me dé una solución práctica tecnológica, lo que yo necesito es decir, bueno, ¿cuándo se establece el régimen permanente? Y más o menos en 5 tau ya está, loco, tenés el 99% de la señal. ¿Para qué querés más esperar? ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? Sí, sí. Bien. Esto que vimos va, digamos, barre de alguna manera parte de lo que es inductancia, autoinductancia y transitorio RL. Les recomiendo que vean el video. Con esto, con el juego que hicimos hoy, después lo ven de vuelta, le va a cerrar bastante los videos teóricos. Y nada, y la semana que viene ya hacemos problemas de recapitulación ya, directamente. Veo si les cuelgo también ya problema tipo examen de vuelta. Obviamente si el problema, si el parcial lo definimos el 2 de diciembre, se lo tendría que estar comunicando mañana. O sea, si yo mañana no les aviso que el parcial es el 2 de diciembre, siempre planteamos que había que dar 15 días. ¿Está claro, gente? No nos vamos a mover de eso. Si yo mañana no se los confirmo, hoy a la noche, el parcial no puede ser el 2 de diciembre. ¿Va bien? Para que se queden tranquilos y tranquilas. Ahora, si yo entre hoy a la noche y mañana, después de hablar con el coordinador de Física 2 y hablar con Ramiro, con otros profes, definimos que es el 2 de diciembre, hoy a la noche ya lo saben ustedes. O mañana más tardar. ¿Va bien hasta ahí? Sí. Bien. Por WhatsApp, obvio. ¿No? Así que bueno. ¿Alguna duda, pregunta? No, duda no. Lo mismo que con el último parcial, si hacemos como planteaste vos, una última clase con ejercicios tipo y lo vamos viendo. Bueno, es que iba a decir eso justo y después me perdí con el tema diciendo el tema de la fecha. Si la fecha está prevista para el 2 de diciembre, entre lunes y martes a más tardar, ustedes tienen un parcial tipo dando vueltas por ahí y lo discutimos el miércoles en clase. Si el parcial se corre una semana, eso va a pasar el 2 de diciembre y la semana que viene seguiremos haciendo ejercicios y cerrando cualquier cosa que tengan. ¿Está? Sí, Vale. a ver. Buenísimo. Perfecto. Bueno, gente. Vamos a parar el stop.